¿Ya? Hola a todos, bienvenidos a la clase número 16 del curso. Hoy día vamos a seguir viendo clasificación, por eso se llama clasificación 2. Ya, entonces, volvamos al inicio de la clase anterior, un pequeño repaso. ¿Qué era la clasificación? La clasificación simplemente es el problema de asignar categorías a observaciones que nosotros tengamos. ¿Ya? Entonces, el framework general era primero entrenar el algoritmo de clasificación y después evaluarlo, después salía despliegue, pero eso está como un poquito más adelante, así que lo dejamos fuera. ¿Ya? Entonces, la idea es entrenar y después evaluar un modelo para ver qué tan bueno está. El modelo debe generalizar, o sea, debe ser capaz de predecir correctamente datos nuevos y distintos a los observados en el proceso de entrenamiento. Y lo más importante, finalmente, derivado de la generalización, es la capacidad predictiva del modelo. ¿Ya? Eso va a estar dado por la generalización que está alcanzando. Otros factores importantes de esto son la interpretabilidad y la eficiencia. O sea, ¿cómo puedo explicar yo de que por qué el algoritmo, o sea, el modelo que nosotros tenemos está prediciendo una clase y no la otra? Y la eficiencia es en la práctica que no me puedo demorar 2 minutos por una pequeña predicción, o sea, tiene que ser también súper rápido esto. ¿Ya? Por lo general, esto de acá tiene que ver con la implementación, que comúnmente viene de la mano de scikit-learn o de alguna otra librería que ustedes quieran ocupar. Y la interpretabilidad, hay distintos métodos y cada uno para distintos algoritmos de generación de modelos. ¿Ya? ¿Cómo saber si un modelo es bueno o malo? A través de las métricas de desempeño que habíamos visto antes. Pueden ser en general, con respecto a todas las observaciones, pero en el caso que no nos servía era cuando las clases estaban desbalanceadas. Entonces ahí ocupábamos la matriz de confusión y las métricas asociadas a la matriz de confusión. Así que eso sería todo el repaso de la clase pasada. Vimos mucho en la clase pasada y esto se ve bastante bueno. Entonces, nuestro problema de hoy van a ser los pingüinos, otra vez. Ya teníamos este dataset de los pingüinos, que eran 3 tipos de pingüinos medidos en el archipiélago Palmer. ¿Ya? Agradecimiento a la doctora Kristen Gorman. ¿Y qué es lo que teníamos de atributos? Teníamos el tamaño, o sea, el peso corporal la masa corporal en realidad, de estas aves. Teníamos el largo de la aleta y teníamos características específicas del pico del animal, que sería el alto y el ancho, ¿ya? Lo que se conoce oficialmente como curva. Y además tenemos la isla de origen, ¿ya? Porque eran 3 islas distintas en donde fueron medidos estos animales, y además el sexo del pingüino. ¿Ya? Interesante que, imagínense que para medir, sí, me puse a pensar hoy día de esto, como para medir un pingüino realmente lo que hay que hacer es ir a buscar el pingüino, tomarlo de alguna manera y medirlo, o sea, pesarlo, poner una wincha así al lado de la aleta, en fin, una cosa, yo creo que es una tarea bien monumental haber medido 1000 pingüinos. Aunque nosotros encontramos que son pocos datos quizás, pero un trabajo tremendo. ¿Ya? Así que eso con eso. Entonces cargamos el dataset. Acá es lo que habíamos visto antes. Voy a andar un poquito para que se vea mejor. Ahí sí. Recuerden, como siempre, cualquier pregunta que tengan entre medio, no duden en interrumpir y preguntar. Ya, entonces tenemos este data frame de acá, las especies, la isla de procedencia, el largo del culmen, el ancho del culmen, el largo de la aleta, el peso y el sexo del animal. Entonces también nos gustaba en algún momento transformar esto a cosas que el clasificador pudiera entender, porque no puede entender estos strings de acá y estos strings de acá, y además estos datos están extremadamente desbalanceados con respecto a hasta ahora. Entonces hay que llevarlos todos a la misma escala y generar estos one-hot encoding. Y esto lo hacemos con este código de acá que vimos en la clase pasada, es exactamente el mismo, y generamos las variables categóricas, y las variables numéricas las pasamos por un escalado. ¿Ya? Supongamos que todas distribuyen de forma normal. Por último, concatenamos todo y generamos ahora sí nuestro dataset listo para clasificar. Ya están todos en media 0 y varianza 1. Y estas de acá son las variables categóricas que nosotros creamos anteriormente. Ya, por último hacemos este hold out, que era este procedimiento de dividir nuestro dataset en entrenamiento y en prueba. O sea, dejamos el 70% para entrenar y el otro 30%, en este caso 33%, para evaluar los resultados de nuestro modelo. ¿Ya?
era parte del framework de clasificación. ¿Ya? Además, tiene estos parámetros interesantes, que es como trata de mantener la proporción entre los ejemplos, y este shuffle de acá lo que hace es revolver todo antes de dividir, y así nos permite tener una muestra aleatoria en vez de dividir como venían los datos. ¿Ya? Entonces, empecemos ahora sí con los clasificadores. Habíamos visto el decision tree. Veamos los puntajes que genera, porque esto lo saltamos muy rápidamente. Bueno, primero que nada, veamos la matriz de confusión. Acuérdense que en las filas estaban la clase real, y en las columnas estaba la clase predicha. Ya, entonces, para este, que en este caso sería Adelie, se predijo todo correctamente. O sea, era Adelie y lo que yo predije era Adelie, entonces está excelente. Ya, y el resto no se predijo nada, entonces no hay ningún problema. En este de acá, tuvimos 21 pingüinos que se predijeron correctamente como Chinstrap, pero habían dos que nos equivocamos, y habíamos predicho que eran, en la columna, acuérdense, en la columna 1, Chinstrap, pero en realidad lo que teníamos era que eran, no, perdón, que se predijeron como Adelie y que realmente eran Chinstrap. Estos son los ejemplos que están. Ya, entonces, esta es la predicción para Adelie y esta es la fila de Chinstrap. Ya, y el resto también anduvo súper bien. O sea, se equivocó solamente en estos dos, que son pareciera a los pingüinos como relativamente más simples. Ya no vamos a ver el árbol porque lo vimos en la clase pasada y ya los explicamos, así que vamos a saltar ahora sí a los clasificadores nuevos que vamos a ver esta clase. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Sí, vamos entonces. Ahora, el siguiente clasificador que vamos a ver van a ser los K vecinos más cercanos. ¿Cuál es la idea? Es súper, súper, súper simple. Nosotros tomamos un punto cualquiera dentro de nuestro espacio, en este caso hay un espacio de 2 dimensiones, pero en general son las n dimensiones que tenemos en nuestro dataset, que es este de acá. Ya en este caso tendríamos 3, 6, 9 dimensiones. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es tomar un ejemplo, o en realidad, en el caso que nosotros estemos prediciendo un ejemplo nuevo, ponemos ese ejemplo en este espacio de acá, que sería este de acá, y lo que hacemos es buscamos cuáles son los vecinos más cercanos a nuestro ejemplo. Ya, en este caso, cuando buscamos solamente un vecino más cercano, en este caso de acá, el ejemplo es la estrellita, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos que este ejemplo, como el vecino más cercano que tiene es este rojito estrella, entonces lo clasificamos también como rojo estrella, o como clase A. ¿Ya? Y todo va a depender de la cantidad de vecinos más cercanos que nosotros incluyamos. Ahora, por ejemplo, si la cantidad de vecinos más cercanos ya no es 1, sino que ahora es 5, por ejemplo, entonces tendríamos que considerar este y este. ¿Cómo se hace acá? En este paso de acá, ¿alguien tiene como alguna idea de cómo se hace? En el chat me dijeron. Mayoría de votos. Sí, efectivamente, eso es lo que se hace, se vota. Ya, si por ejemplo en este caso de acá consideramos que los 5 vecinos más cercanos habían 2 verdes y habían 3 rojos, ese y ese, entonces como los rojos son mayores, yo considero que la clase también va a seguir siendo roja. Ya, ahora, si yo tomo todos estos vecinos de acá, quizás ahí en este caso cambie, porque hay más verdes que rojos. Y ahí en ese caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7 votos con respecto a 8 votos, y por ende clasificaría este ejemplo ya como verde y no como rojo. Ya, así que simplemente es eso. Hay una pequeña observación acá, que cuando quiero usar probabilidades retorno la frecuencia relativa de cada clase. ¿Ya? O sea, este sería como 8 quinceavos y este sería 7 quinceavos. Muy, muy simple. ¿Ya? Así que eso principalmente es muy sencillo este clasificador. Obviamente los algoritmos que hay por detrás de esto son un poco más complejos. Son, por ejemplo, uno que se llama KD-tree, que divide en segmentos para no tener que calcular la distancia con todo, en fin. ¿Ya? Porque recuerden que si yo quiero calcular esta distancia con respecto a todos los otros, o sea, de un punto en particular con respecto a todos los otros, tengo que hacer el cálculo de todas las distancias. ¿Ya? Y en este caso de acá, el KD-tree, por ejemplo, divide en pedazos antes
pedazos como relativamente pequeños en donde yo posiblemente encuentre vecinos más cercanos. Por ejemplo, un cuadrado acá y solamente considero lo que estén dentro de ese cuadrado. Eso es parte de la implementación de KNN y que obviamente la idea es que sea lo más eficientemente posible. ¿Ya? Entonces simplemente calcula las distancias entre tu observación y a través de este método de conteo y de la cantidad de vecinos más cercanos, que obviamente la idea es que sean impares, predice clase, ¿ya? Es lazy learner, o sea, es decir, calcula las distancias cuando se ejecuta la clasificación. Y esto es súper importante también. Lo que hace este clasificador realmente es guardar los ejemplos que nosotros les pasamos. Así de simple. ¿Ya? Entonces nosotros le pasamos los ejemplos, los guarda y ese es el fit que hace. Cuando uno hace predict, lo que hace ahí realmente es calcular la distancia de del punto nuevo que nosotros estamos pasando con respecto a todos los otros ejemplos. ¿Ya? Entonces, a este clasificador se dice que no tiene como una capacidad real para generalizar. ¿Por qué? Porque no crea un modelo por detrás. Ya, eso es principal. No crea un modelo por detrás, simplemente ocupa los ejemplos que nosotros le pasamos. Entonces no puede tener, o sea, no tiene esa capacidad para generalizar más allá de los ejemplos que nosotros tenemos. En otras palabras, más sencillo, ¿qué pasa si yo le paso un cuadrado por acá? O sea, digo, un ejemplo por acá. Y trato de sacar el vecino más cercano. Quizás, por ejemplo, podría haber dicho, no sé, hay una línea que me divide todos estos ejemplos de acá y paso este vecino más cercano que está acá. Ya como que aquí tendría que expandirme mucho para encontrar este vecino más cercano y puede pasar en casos que quizás este sea el vecino más cercano y no este, aunque nosotros sepamos que esté en este lado de acá. ¿Ya? Pero como solamente está dado por los ejemplos, no tenemos cómo saber eso. Así que eso con esto principalmente. ¿Ya? Es importante que los datos estén escalados porque funcionan en base a distancia. Y aquí vamos a ver un ejemplo de por qué. ¿Ya? ¿Dudas con todo lo que hemos dicho hasta el momento? Entonces, ejecuta el código. ¿No? Todo bien. Sigamos entonces. Para mostrar cómo funciona este ejemplo, vamos a usar esta proyección que da por el método UMAP, ¿ya? Y vamos a pasarle todos los datos numéricos, categóricos, todos los datos que nosotros teníamos respecto a la descripción de los pingüinos. Y los vamos a graficar acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos, ya esta separación es extremadamente obvia. Hay un solo grupo acá que se va confundiendo un poco, ¿ya? Pero en general, fíjense que esto es casi obvio que cuáles son cuál es la clase de cada uno de estos pingüinos, ¿ya? De hecho, nosotros podemos cambiarle el color y ponerle alguna característica, eh, alguna de las características, por ejemplo, el peso. Veamos el peso. Cómo se distribuye acá adentro el peso. ¿Ya? Y fíjense, mientras más amarillo, más pesados son, y mientras más azules, menos pesados son. ¿Ya? Obviamente, esto como está escalado tiene peso negativo, pero en la práctica eso no debería existir. Entonces, fíjense que los que tienen menor peso se agrupan en esta sección de acá del gráfico y los que tienen mayor peso parece que están en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, nos dice que el peso es una buena variable para distinguir un tipo de pingüino con respecto a las otras. Ya en general pueden hacer eso con todas las otras variables y ver cómo se distribuyen este ordenamiento que tenemos acá. ¿Ya? Pregunta, ¿qué tan importante creen que sea escalar este tema de los datos antes de usarlo? Si imaginan, por ejemplo, la diferencia entre el peso y las otras variables, eso debería ser más spoiler. ¿Se imaginan qué puede pasar, qué efectos negativos puede tener esto? Que Bueno, si hay, sí, dale, dale. hay elementos de una escala muy grande, los puedes estar agrupando como un clúster propio y los otros elementos más pequeños quizás como que separar, identificar clústeres que no hay en realidad. Ya, pero piénsalo como de una forma más sencilla. Mira, eh, por ejemplo, imagínate que este eje va desde el 0 hasta el 10, este es desde el 0 hasta el 10, y yo pongo un ejemplo que tiene tamaño 10.000, que ni siquiera alcanzaría hasta este. Y para sacar los vecinos más cercanos, lo que yo hago es calcular la distancia entre este punto y este de acá, por ejemplo, entre este y este de acá. ¿Qué va a pasar con la distancia de este al otro punto gigantesco de ahí? Eh,
Va a aumentar, va a ser muy... Claro, nunca va a estar dentro del rango finalmente. Ahora, imagínate otro ejemplo mucho más crítico. Imagínate acá, este va desde el 0 al 10.000 y este va desde el Ujú. 0 al 1. ¿Ya? O sea, en ese caso estiraríamos demasiado este eje X y el eje Y quedaría muy reducido y quería en la práctica, si usamos la misma escala en ambos ejes, el eje Y prácticamente no tendría peso y estarían todos los puntos proyectados solamente en el eje X. Ujú. ¿Ya? Entonces quedaría algo como demasiado comprimido en esta parte de acá y muy extenso a este otro lado. Entonces se podría hacer algo así, algo como... a ver, seleccionamos así. Claro, quedaría algo como esto, pero inverso. Si esta, y aquí está el ejemplo, claro, mira, imagínate, esta es una distancia de 1000 y esta es una distancia de 0 a 40 o 0 a 30. ¿Cachai? Entonces no hay una diferencia muy grande entre estas, pero acá sí tenemos la distancia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la distancia desde acá finalmente se va a comer a las otras distancias. ¿Ya? Vamos a ver ahora sí el ejemplo. Entonces vamos a usar los datos originales, no escalados, los datos originales que teníamos. Ya para eso vamos a calcular simplemente la distancia euclidiana. Entonces, fíjense acá. Ay, que se extraña este cuadro. Ya, mira, dice. La, ¿qué me interesa? Ya dice, la distancia entre el Coulomb length eh, mínimo, me parece mucho, sí, y la masa promedio es 4176. ¿Por qué? Porque la masa promedio es 4209 y el Coulomb mínimo es 32. Ahora, ¿qué va a pasar con el Coulomb máximo? El Coulomb máximo tiene 59 y si lo comparamos con la masa promedio, tiene una distancia de 4150. Entonces, fíjense que esta distancia de acá no cambió nada con respecto a la distancia entre el mínimo y el máximo del Coulomb, con respecto a la masa promedio. Porque la masa tiene una escala extremadamente superior con respecto a estas otras variables que estamos viendo acá. Y ahí viene el problema. Como están en distintas escalas, no es fácil encontrar, no es fácil distinguir entre las distancias, porque finalmente la distancia va a estar totalmente dominada por la masa corporal del pingüino. ¿Ya? Veamos otro ejemplo también. Veamos distancia entre el mínimo Coulomb length y el body mass máximo. Ahora ya es la masa máxima de los pingüinos con respecto a el largo mínimo del Coulomb. ¿Ya? Esto sería 6300 la distancia máxima y de nuevo 32,1 el mínimo. Ya entonces aquí se nota aún más. Fíjense que en este caso es 6267 esta distancia y con respecto al máximo culmen es 6241. O sea, en la práctica no hay casi nada de diferencia. Y la distancia está dominada exclusivamente por el peso de la masa corporal del pingüino. ¿Se entiende la idea? Realmente vamos a tener un gráfico como también de este mismo tipo. ¿Se entiende o no se entiende la idea de por qué es importante? En el momento que nosotros normalizamos estas distancias entre distintas variables con distintas escalas, ya no tienen problema, sino que ahí estarían ya correctamente. Ahí podríamos comparar peras con manzanas porque ya estandarizaríamos todo a manzana. ¿Se entiende esta idea o no? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ya, qué Sí, bueno, sí. gracias. Gracias. Ojalá que el resto también haya podido entender. Ya, entonces ahora clasificamos realmente lo que le decimos, bueno, importar el clasificador, esto es extremadamente típico en Scikit, lo que hemos visto siempre, instanciamos el clasificador, ponemos la cantidad de vecinos y después hacemos un fit, ¿ya? O sea, es decir, entrenamos. ¿Ya? Y lo único que hacía este fit, como habíamos conversado antes, era guardar estos ejemplos de entrenamiento y en el momento que se hace predict, que lo hacemos con el set de evaluación, o sea, perdón, el fit lo hacemos con el set de entrenamiento y el predict con el set de evaluación. Ahí calcula realmente todas las distancias y después si vemos el classification report, tenemos una precisión perfecta. O sea, esta cuestión anduvo excelente, no se equivocó en ni un ejemplo. ¿Ya? Esto obviamente nunca lo van a encontrar en la vida real, lamentablemente. Pero en este caso de acá funcionó a la perfección. Entonces, imagínense, el término práctico de esto es que sí,
yo tengo un pingüino desconocido, llevo un pingüino desconocido fuera de mi casa, y es mío, y todas estas propiedades que tiene, el largo de la aleta, el peso, eh, bueno, y tendría también que saber la isla desde donde viene, quizás esto se puede sacar también, se puede obviar y no va a cambiar mucho. Puedo tener un predictor que me diga automáticamente cuál es el tipo de pingüino que tengo afuera de mi casa. ¿Ya? Entonces digo, igual es un ejemplo un poquito extraño, porque no es muy aplicable. Pero en fin. Ya, y aquí vamos a ver un ejemplo cualquiera. ¿Ya? Vamos a sacar un ejemplo. En este caso sacamos el ejemplo número 23, que está descrito por estas características de acá. Y si nosotros predecimos usando nuestro predictor, me da esta clase AD. ¿Ya? Y la clase original era también AD. ¿Ya? Estos son los labels, los datos originales, y esta es la clase que yo acabo de predecir. Entonces ahora encontremos los vecinos más cercanos y grafiquemos. ¿Ya? Esto fue medio complejo, pero aquí están los vecinos. Entonces, además de las tres cosas que teníamos antes, que teníamos Adelie, Gentoo y Chinstrap, tenemos unos puntos que se llaman a sí mismos vecinos, y esto que está acá, que es el ejemplo que nosotros sacamos para predecir. Entonces veamos dónde está posicionada esta cosa. Ahora sí, volvamos a obtener todos los puntos, y están en esta zona de acá. O sea, todos estos de acá son los vecinos de nuestro ejemplo de ahí. ¿Ya? Veamos el gráfico original, que serían estos de acá. O sea, yo saqué un pingüino que está a la práctica aquí, y estos son todos los otros vecinos cercanos de este lado. Ya, como se fijan en la práctica, nuestra proyección en dos dimensiones nos ayudó a saber que efectivamente teníamos algo que tenía relativamente sentido. ¿Ya? Y aquí está como la descripción de los vecinos, que en general esto se puede ver muy bien por el tema de que están normalizados, o sea, estandarizados. ¿Ya? Así que eso con este método, las ventajas principalmente, que no es paramétrico, o sea, decir que yo no, además de pasarle el número de vecinos, no necesita ningún otro tipo de parámetro, porque nos genera realmente un modelo por detrás. O sea, finalmente el número de parámetros es un hiperparámetro del clasificador, no es un parámetro como tal. Es muy simple, muy fácil de interpretar esto. O sea, tenemos esto que es extremadamente sencillo de decir, ya, este pingüino de acá definitivamente se parece con esto, y todo esto están muy alejados de este. Y si no, que no le creen a estas proyecciones en 2D, también siempre pueden usar una comparación numérica, o sea, ver números de acá, y ver las distribuciones, ¿ya? Y es robusto a outliers. O sea, era lo que les decía, si por ejemplo ponemos un punto acá, este no va a afectar absolutamente nada en la clasificación, porque siempre va a estar fuera. La desventaja es que los datos tienen que ser escalados antes de ser usados, que era lo que habíamos visto. Es costoso porque almacena todos los datos de entrenamiento. O sea, si nosotros le pasamos 10 millones de datos de entrenamiento, cada vez que se ejecute va a tener que calcular las distancias, y además va a tener que almacenar esos datos. Y eso va a ser extremadamente costoso. Y nos genera un modelo solo almacena los datos de entrenamiento, que es lo mismo que habíamos dicho al comienzo. Y por ende no se necesita. ¿Ya? Así que esa es el clasificador KNN. ¿Ya? Y antes de que diga como si alguien tiene preguntas, quería decirles dos cosas. Una, este clasificador yo lo ocupé en algún momento para clasificar tipos de documentos, ¿ya? O sea, es decir, yo a través de un servicio web, no, miento. Tomaba un PDF cualquiera, transformaba ese PDF a un vector, que comúnmente en imágenes se le conoce como descriptor, y después usaba KNN para clasificar. Ya tenía como 4 o 5 tipos de documentos distintos, y cada descriptor era lo suficientemente listo como para darse cuenta de qué tipo de documento era. Entonces después con KNN lo único que hacía era buscar los vecinos más cercanos del ejemplo en particular, y funcionaba impecable. Sí, en recuperación de información multimedia, sí, ahí se ven todos los tipos clásicos de codificación de documentos, en general de imágenes y un poco de texto también, y audio. Ya también curso súper recomendado. Ya, eso era lo primero que les quería decir con KNN, y lo segundo creo que se me fue. Sí, siempre me pasa esto. Sí, sí, ya. ¿Preguntas? De ahí, si me acuerdo, se los comento. ¿Alguna pregunta con este método? ¿No? Ya, perfecto.
Ya, bueno, no me voy a acordar, así que después si me acuerdo se lo digo, quizás no era algo tan relevante. Ya, el tercer clasificador que vamos a ver en el curso es Naive Bayes, que en la práctica lo que hace es modelar la relación probabilística entre esos atributos y las clases. ¿Ya? Entonces vamos, antes de esto, vamos a ver la fórmula. Ya el teorema de Bayes, esto lo hemos visto un millón de veces, por lo general siempre es complejo pensarlo, pero en fin. Entonces, pongámonos concretos, ¿ya? Supongamos que solamente vamos a distinguir los pingüinos por una variable, que sea, por ejemplo, el peso del pingüino, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer, por ejemplo, el peso del pingüino con respecto a la clase, quiero ver, por ejemplo, la probabilidad de que, dado, no sé, que el pingüino pesa 400 gramos, ver la probabilidad de que existe en cada una de estas clases, ya en Adelia, en Chistra, en Gentoo. Supongamos que vamos al ejemplo de Gentoo. Ya, entonces acá, lo que yo tendría en esta probabilidad sería Gentoo con respecto a los 400 gramos. ¿Cómo yo hago eso? ¿Ya? Lo que hago es usar este teorema de Bayes, súper famoso, en el que yo primero veo la probabilidad, disculpa, de que los 400 gramos pertenezcan a la clase en particular de Gentoo. ¿Ya? ¿Cómo modelo la probabilidad? A través de distribuciones de probabilidad distintas, como por ejemplo la gaussiana. En este caso estamos viendo el ejemplo gaussiano. ¿Ya? Después yo multiplico por la probabilidad de que esta clase, de los ejemplos que tengo en esta clase en particular, y divido por la probabilidad de que este ejemplo haya salido. En este caso, como un ejemplo es único, este es uno dividido respecto a todo y este no se considera. Finalmente lo que nos queda es que nuestro ejemplo en particular va a depender de la probabilidad de que el dato que yo le estoy pasando pertenezca a una clase en particular con respecto a la probabilidad de ver esa clase en el dataset. Es eso. ¿Ya? Entonces, ese es como el caso univariado, pero ahora nos gustaría también agregar más variables, porque sabemos que el peso no solamente, o sea, no es suficiente para distinguir bien entre todos los atributos. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos más variables. Y aquí viene el supuesto de independencia. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ya no tengo solamente el peso del animal, que había sido 400 gramos, sino que además ahora tengo el largo de la aleta que son 200 milímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Hacer exactamente lo mismo. Ver con qué probabilidad el peso y también el largo de la aleta pertenecen a esta clase. Y el supuesto de independencia que hace este clasificador es que nos permite calcular estas probabilidades de forma separada. Es decir, aquí yo lo que voy a tener realmente, en vez de tener esta probabilidad condicional de tener los dos atributos juntos, voy a tener solamente una distribución para el peso de los Gentoo por la probabilidad de que mis datos pertenezcan a la distribución de probabilidad de Gentoo, pero con respecto a el largo de la letra. Ya veamos como en términos prácticos a qué se refiere esto. Vamos acá a nuestros ejemplos y miren, ahora sí vamos realmente a verlo como de una forma un poquito más concreta. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la distribución de probabilidad, obviamente una distribución normal, del largo de la aleta para cada una de las especies de nuestros datos. ¿Ya? Entonces, acá en Adelie, por ejemplo, esta es nuestra distribución de probabilidad. ¿Cuál es el grado de pertenencia, por ejemplo, del ejemplo que está en 200? Es este que está acá, 0.01939. ¿Ya? Entonces, si yo quiero predecir esto, lo que voy a tener realmente, solamente usando el largo de la aleta, voy a tener que, para Adelie, en este caso de acá, habíamos dicho que el 200 tenía 0.02 de probabilidad de existir para esta clase. ¿Ya? Ahora vamos con el siguiente, con Chinstrap. Chinstrap tiene acá 0.04 de probabilidad. ¿Ya? Y por último, en Gentoo tiene, al 200 se me perdió aquí, tiene la práctica nada, si tiene 0, 0. Ya, entonces tengo estos tres parámetros, o sea, estos tres valores de acá. ¿Cuál es la clase que obviamente debería pertenecer? La que tiene más probabilidad de estar ahí. En este caso sería el Chinstrap.
Ya si nosotros usáramos solamente esta distribución, o esta, la distribución de esta variable, que en el caso de este es largo de la aleta, diríamos que con 0.04 probabilidad, que es súper bajo, pero así funcionan estos métodos, el ejemplo que nosotros tomamos cuando el largo de la aleta es 200 es Chinstrap. ¿Ya? Pero ahora nos gustaría usar no solamente estas features, sino que muchas otras. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a la distribución normal del peso por la especie. Y veamos, ya que nuestro ejemplo no solamente tenía 200 de largo, sino que además pesaba, no sé, veamos algo que esté relativamente por acá, pesaba 4050. ¿Ya? Entonces 4050 acá, Gentoo, la primera que sale, tiene 0.00, ya, 0.00, porque es un número muy pequeño. Entonces aquí tenemos, ¿ya? Después, en Chinstrap tiene 0.074 y en Adelie tiene 0.00639. ¿Ya? Este era Adelie. Ya, entonces tenemos estas probabilidades acá para el peso y estas probabilidades acá para el tema de la aleta. Entonces, ahora que queremos usar estos dos tipos de probabilidades, ¿qué es lo que hacíamos comúnmente? Bueno, como modelamos esto y de forma independiente, para juntar las dos simplemente las podemos multiplicar. ¿Ya? Entonces después multiplicaríamos esto por esto para la probabilidad de que este pingüino pertenezca a la clase Delie. ¿Ya? Después multiplicaríamos este por este. Y después multiplicaríamos este por, bueno, como es 0, y aquí también es 0 por 0, este de acá. Y entonces esto nos dan distintas probabilidades, ¿cierto? Este nos da 0.00148 y este nos da 0.002. O sea, hasta el momento de acá nosotros estaríamos diciendo que la probabilidad de que pertenezca a esta clase en particular es esta de acá. Ya, pero el último detalle es que hay que normalizar las probabilidades, así que lo que hay que hacer es como tomar esto, porque las probabilidades finalmente siempre tienen que sumar 1, sumar esto de acá, y este sería el resultado para la probabilidad de que pertenezca a Chinstrap, y la probabilidad de que pertenezca a Delhi es esta otra acá. Entonces, con una probabilidad de 0,63, el pingüino que yo estaba viendo pertenece a Chinstrap. ¿Ya? Y ese es el funcionamiento básico de Naive Bayes. ¿Ya? O sea, finalmente, recapitulando completo, por cada una de las features aplicamos alguna distribución de probabilidad. Después vemos cada ejemplo, su probabilidad en cada una de las variables que nosotros estamos observando. En este caso de acá, por ejemplo, calculamos la probabilidad de acá para estas dos, en esta para estas dos que estaban acá, estas tres que estaban acá. Después multiplicamos las probabilidades y por último normalizamos las probabilidades, y la probabilidad con el valor más alto es la clase con la que nosotros clasificamos nuestro pingüino. ¿Ya? ¿Se entiende como la idea principal de Naive Bayes? Ya, qué bueno que se entienda. Ya, entonces finalmente, algunos detalles por demás, realmente lo que se hace es esto de acá, tenemos la probabilidad de la clase, ya, esta es la clase y este es los datos que nosotros tenemos. Tenemos la probabilidad de la clase y además nosotros tenemos la probabilidad de cada una de las features. ¿Ya? Y esto es lo que hacíamos realmente acá, se multiplicaban y se calculaba la probabilidad acá y después se normalizan para ver la entrada como un poquito más fuerte. ¿Ya? Entonces calculamos la probabilidad por cada una de las clases y finalmente la más alta es la clase a la que nosotros le asignamos los datos. ¿Ya? Ahora, este parámetro de acá, esta probabilidad de acá que viene dada por una distribución normal, realmente nosotros podemos en realidad modelarla por cualquier tipo de clase de distribución. ¿Ya? En este caso de acá sería gaussiana porque estamos viendo atributos numéricos, pero imagínense por ejemplo que estamos viendo ahora atributos categóricos.
Ya el atributo categórico simplemente codificado con whatHot puede provenir, por ejemplo, de un 0 y un 1. Así simplemente eso. ¿Ya? O sea, decir si el animal es masculino, 0, y si es femenino, 1. Exactamente, Bernoulli. ¿Ya? Y todo eso va a variar según la distribución que nosotros tenemos. En ese caso, como había dicho Jonathan, es Bernoulli efectivamente sirve mucho para todas las variables codificadas usando OneHot. Y en el caso de multinomial, este es un poquito más extraño porque es como el caso, bueno, la distribución multinomial es como una generalización de la distribución binomial. ¿Ya? Si se acuerda, la distribución binomial es como cuenta el número de caras al lanzar un dado n veces. ¿Ya? Y la multinomial generaliza eso y ya no es dado, sino que ahora es un... O sea, ya no es una moneda, sino que es un dado. Ya, perdón. Creo que recién les dije que era una moneda. Ya. Binomial, moneda. Ya. Multinomial, un dado de k caras. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que este k caras nos permite modelar el lenguaje. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, nosotros tenemos distintas oraciones acá y hacemos un conteo de cuántas veces aparece una palabra en cada uno, una palabra en particular en cada una de las oraciones. Por ejemplo, de red dog aparece de una vez, red una vez y dog una vez. ¿Ya? Acá cat eats dog. Ya, no sé qué clase de oración es esa. También dog aparece una vez, cat una vez y eats una vez. Si por ejemplo aquí el de hubiera salido más de una vez, en este caso tendríamos dos. ¿Ya? ¿Cuántas veces puede ser el máximo acá que puede salir? Es el largo de la oración máxima que nosotros permitamos. Y en ese caso, esto sería modelado como una especie de un dado de K caras, donde la K sería la oración con largo máximo. Y como ya se habrán dado cuenta, entonces yo en cada una de estas columnas puedo aplicar una distribución multinomial y ver la probabilidad de que salga una vez esto y que salga 10 veces, por ejemplo, la palabra T, y ver con respecto a todas las otras apariciones. ¿Ya? Esa es la idea de Bag of Words, que es como se llama esta técnica, junto a un naive Bayes que opera sobre una distribución multinomial. Ya, así que eso. Hay algunos pequeños detalles con esto. Bueno, antes que eso, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende totalmente que finalmente este P es un hiperparámetro del modelo? Ya, si nadie dice no, supongo que sí. Un pequeño detalle que yo lo encuentro súper fome es que Scikit no nos permite mezclar estas distribuciones distintas. Ya nosotros tenemos que hacer como un metaclasificador en el que, por ejemplo, la probabilidad de cada uno de estos subclasificadores, después yo la juntara de alguna manera, quizás haciendo esta misma multiplicación de acá y dividiéndola con respecto a todas las otras para tener alguna clase en particular. ¿Ya? Así que, por lo general, lo que vamos a hacer ahora, vamos a usar solamente la gaussiana, y es decir, eso nos va a implicar que solamente vamos a usar las features numéricas y vamos a clasificar. ¿Ya? Bueno, ya habíamos hecho todo esto. Sigamos un poquito bajando. Ya, entonces vamos a crear y traer el modelo. Para esto solamente lo que les decía. Vamos a ocupar solamente las variables numéricas por esta limitación. Y vamos a entrenar el modelo. Primero que nada lo importamos desde NiceBayes. El clasificador se llama Gaussian NV por NiceBayes. Creamos el modelo, lo entrenamos y después predecimos y vemos cómo le fue a nuestro modelo de acá. Ya fíjense que le va relativamente bien, solamente considerando que solamente estamos ocupando las variables numéricas. Estas son las variables numéricas. Solamente estamos ocupando esto, o sea, descartamos la isla de procedencia. Acuérdense que había un pingüino que existía solamente en una isla y que nos da mucha información, y además el sexo del animal. Entonces, solamente usando las variables numéricas pudimos hacer una muy buena distinción entre todas las variables que tenemos. ¿Ya? Algunas otras cosas, por ejemplo, este atributo θ dentro de nuestro clasificador son los promedios de cada feature por clase. Ya, o sea, por ejemplo, como teníamos tres clases, tenemos Adelie, Chinstrap y Gentoo.
cada una de estas clases tenía asociado un parámetro en particular, y como son distribuciones normales, el parámetro entrenado es la media y la varianza. ¿Ya? Entonces aquí teníamos en este caso los promedios de cada uno eh, de las clases. ¿Ya? Y este es el promedio de cada una de las features. ¿Ya? Podríamos incluso poner un data frame. ¿Ya? Entonces las columnas serían igual a xFrame. Bueno, extraño. Ah, es que esto es xFrame on. Ahí sí. Entonces ahí teníamos como el promedio por cada una de las features y estas son las especies. En este caso de acá era como index igual a Adelie, Chinstrap y Kent. Y ahí está. ¿Ya? Lo mismo para el otro parámetro que tiene, que es con respecto a la varianza. ¿Ya? Así que eso con esta cosa. Pregunta, ¿qué sucede si agregamos las variables categóricas? ¿Ya? Y en principio, si agregamos las variables categóricas, no mejora mucho, de hecho, empeora la precisión. Fíjense acá, por ejemplo, los F1 bajan totalmente todos, absolutamente todos. Y la accuracy general del modelo también baja. Fíjense, la accuracy con solamente las variables numéricas es 0,95, con las variables categóricas es 0,73. Y aquí viene la importancia de que ustedes sepan cuál es el tipo de distribución que tienen que ocupar para hacer este modelo. ¿Ya? Porque como este modelo, este ejemplo de acá en particular, no está preparado para usar variables categóricas, porque trata de generar una normal en una variable categórica, anda bastante mal. ¿Ya? Así que eso es bastante importante. Ahora intenté también hacer, por ejemplo, usando todas las variables categóricas codificadas en OneHot, usar Bernoulli, pero bueno, anduvo relativamente similar al anterior, 0,73 y este 0,71 de accuracy, si vemos solamente la accuracy, pero recuerden que tenemos solamente la información de las islas y el género. O sea, digamos que igual hizo un muy buen esfuerzo al tratar de clasificar solamente teniendo esta información. ¿Ya? Entonces, eso sería Naive Bayes. ¿Ya? Clasificación, la ventaja y entrenamiento muy rápido, porque es simplemente en base a conteos y después generar esta distribución, pero eso lo hace por debajo de la clase automáticamente. Es muy interpretable porque yo puedo pedirle la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases. O sea, no es tan sencillo, pero a partir de los parámetros que nosotros habíamos visto acá, de estos parámetros, nosotros podemos sacar la probabilidad de que pertenezca a cada clase y es robusto a los datos faltantes en el entrenamiento. ¿Ya? O sea, puede faltar, por ejemplo, eso es súper interesante, ¿eh? Porque los otros clasificadores no tienen cómo manejar los nans, este sí. O sea, si falta un dato en el entrenamiento, da lo mismo, porque yo lo que ocupo al final no son los datos, sino que son las distribuciones que yo estoy generando. Y esto es bastante interesante, porque puedo tener datos con muchos nans y aún así va a funcionar bastante bien porque se va a generar esta distribución. O estas distribuciones por cada feature y por cada, y por cada clase. ¿Ya? La desventaja es que asume independencia entre los atributos, lo que en general nunca es cierto. Y aquí viene todo el tema de nuevo de esta parte de acá, de que por eso naive, en español significa ingenuo, eh, funciona, ¿ya? O sea, porque asume independencia entre todos los atributos cuando en realidad nosotros sabemos que ninguno de estos atributos son independientes, ¿ya? O sea, basta ver solamente el hecho de que hay un pingüino en una sola isla para que todos los otros atributos tengan una relación específica con ese atributo en particular, ¿ya? Entonces, esa es una de las grandes desventajas de este modelo. Ya, ¿preguntas hasta acá? En el chat me dice todo claro, Diego. Muchas gracias. Ya, por último, tenemos los Super Vector Machines, que vamos a tener que pasar muy rápido porque igual estamos un poco apretados en el tiempo. Super Vector Machines, la idea es crear hiperplanos que separan las clases. Ya, ¿qué es esto de crear hiperplanos?
Supongamos, vamos a sacar este ejemplo del Chinstrap acá. Crear un hiperplano es simplemente pasar una línea, en este caso porque es 2D, pero un hiperplano en más dimensiones, es pasar una recta que divida los datos de esta manera, algo así. ¿Ya? Entonces que deje los rojos en una parte y que deje los verdes en otra parte. ¿Ya? Ahora, la idea del Super Vector Machine es encontrar esta recta. Y obviamente encontrar la mejor recta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos definir de infinitas formas esta recta que divide ambos ejemplos. ¿Ya? Otra recta que divide los ejemplos podría ser esta, otra recta esta de acá, otra recta esta de acá, y otra un poquito más inclinada, una cosa así. Entonces, aquí viene la primera pregunta, es ¿cómo se encuentra el mejor de estos hiperplanos? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Este será mejor o este será mejor? O sea, bueno, obviamente también hay que encontrar el hiperplano, pero una vez encontrado uno de los hiperplanos posibles, además hay que encontrar el mejor que tenga. ¿A mí se le ocurre cómo podría ser eso? ¿Ya? No, no hay problema. Hacemos un poquito. Y lo que hacemos es principalmente definir ciertas cosas. Bueno, entonces habíamos visto acá que tenemos infinitas formas de dividir nuestro dataset y queremos encontrar el hiperplano óptimo. Ya, el que maximice las distancias entre clases, dice Jonathan. Muchas gracias. Es eso. Ya queremos que el hiperplano que nosotros generamos es el que mantenga más alejado, lo más alejado posible, ambas clases. ¿Ya? O sea, en este caso de acá, nuestro ejemplo de acá, el mejor hiperplano quizás sería este de acá. Una cosa así. ¿Por qué? Porque es el que mantiene más separado este con este otro de acá. Y fíjense que, por ejemplo, un hiperplano que no sería tan bueno sería este de acá, porque fíjense que los puntitos rojos de acá están muy cerca con los puntitos verdes. Entonces la idea sería encontrar un hiperplano que mantenga las distancias lo más lejanas posible de uno con respecto a otros. O sea, ese sería súper. ¿Ya? Entonces, el Super Vector Machine, todos estos modelos, que son al final una familia de modelos, eh, el objetivo es eso, ¿ya? Encontrar un decision boundary, que es la práctica, la línea, la recta que divide esto, que tenga el mayor margen posible. ¿Cuál es el margen? Es el tamaño desde esta recta a esta otra recta de acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, los puntos más lejanos entre sí están dados por este hiperplano y el máximo margen que se pudo obtener es este que tenemos acá. Y aquí es, finalmente, la definición formal es un problema de optimización para encontrar el hiperplano que divida con mayor margen las clases. Eso es Super Vector Machine. ¿Ya? Ahora aquí está un poquito más definido formalmente lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos acá, esta es la recta del hiperplano que divide, ¿ya? Y estos puntos de acá se llaman vectores de soporte. La recta que pasa sobre los vectores de soporte es la recta que va a dividir nuestro dataset en cada una de las clases. ¿Ya? Eso es lo primordial de esto. Entonces, estos vectores de soporte son encontrados por el método de resolución del problema de optimización, que en este caso son los operadores, los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Pueden encontrar la formalización mucho más compleja. No sé, en Wikipedia, por ejemplo, hay unas clases de minería de datos que también está completa la formalización y no la vamos a alcanzar a ver acá. Y creo que igual se escapa un poco del curso. Pero sí vamos a ver las distintas variantes de Super Vector Machine. ¿Ya? Para eso, bueno, lo último que es interesante es, ya nosotros tenemos esta ecuación de la recta de acá, que en el caso de tener más dimensiones es un hiperplano, y ¿cómo clasificamos nosotros? Tenemos dos opciones, ¿ya? Si es mayor que cero, que sería el área que está acá, por ejemplo, tomemos este punto de acá, si nosotros aplicamos este punto de acá, que sería este x, y lo reemplazamos acá por la ecuación de la recta, este daría mayor que 1, ¿por qué? Porque está sobre los bordes de la recta. Este punto de acá, si nosotros lo reemplazamos en esta ecuación de acá, daría menor que menos 1, que estaría acá. Ya si nosotros ponemos un punto cualquiera sobre esta recta de acá, nos daría 0, esta ecuación. Ya, y por ende no sería como, no podríamos decir cuál de las dos clases es. Pero
si nosotros tenemos ya 1 o mayor que 1, podemos decir definitivamente que pertenece a esta clase de acá, y si tenemos menor que 1 o igual a 1, que pertenece a esta clase de acá. Ya, entonces la función de clasificación simplemente es eso, ver el signo del ejemplo que nosotros estamos viendo cuando reemplazamos X dentro de nuestra ecuación de la recta. ¿Ya? En este caso está marcado por Z. Y así es como decide cómo clasificar. Entonces, obviamente, lo que necesitamos realmente son los parámetros de esto, que sería el W y el B. Eso es justamente lo que vamos a tener que buscar dentro del problema de optimización. Ya hay unos últimos detalles aquí bien interesantes, dos cosas. Primero, que a veces no es tan importante dejar el más perfecto, ¿ya? Porque fíjense en esta recta que divide acá, esto de acá, fíjense que el margen es súper pequeño, ¿cierto? Están todos los puntos correctamente clasificados. Aquí tenemos un círculo, aquí tenemos un cuadrado y aquí tenemos otro cuadrado. Este es el vector de soporte acá y este es el otro vector de soporte acá. Y fíjense que crea una diferencia muy pequeña entre ambos. Y además se equivoca en esta zona acá, porque acá sabemos que están todos los cuadrados y acá sabemos que están todos los círculos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos gustaría? Suavizar un poco esta condición, y esto se llama soft margins, porque finalmente el super vector machine que mejor generaliza es el que mejor separa las clases. ¿Y cuál es el que más separa las clases acá? Es justamente este super vector machine que pasa por esta parte de acá. Fíjense que este hiperplano que aparece acá divide mucho mejor esta clase con respecto a esta otra, incluso aunque se equivoca en este punto de acá. Y lo mismo pasa con este otro punto de acá, divide mucho mejor este plano de acá, pero se equivoca solamente en este. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos importa? Tener el margen lo más ancho posible. ¿Ya? Eso es interesante, ¿por qué? Porque esto aumenta el poder de generalización del modelo. Porque vean que finalmente, después si ponemos más datos, por ejemplo, una acá, una acá, una acá, una acá, va a ser capaz de distinguir mucho mejor porque sus márgenes son mucho más amplios que en este caso de acá. ¿Ya? Ese es uno de los detalles, y el otro detalle es que el problema generalmente, como ya habíamos visto, puede resolver cosas que sean linealmente separables, o sea, donde yo pueda trazar una recta. Pero en este caso acá está claro que no. Y esto se resuelve con algo que se llama el kernel trick. ¿Qué es lo que se hace? Las decision boundaries se hacen sobre un espacio que no es el original, sino que es una proyección. O sea, una transformación sobre el espacio original de los datos. Esta transformación se hace a través de una función que se llama kernel, que modifica las dimensiones originales de esta y la transforma a un espacio de mayor dimensionalidad. Bueno, en realidad no es que realmente se calcula los espacios mayores, sino que se hace otra cosa y por eso se llama también trick. ¿Ya? No vamos a entrar más en detalle en eso, pero es importante que lo sepan. ¿Ya? Entonces, la idea también es que podamos formar finalmente decision boundaries que sean no lineales, que sean como esto, por ejemplo, en el caso de acá, que sea una esfera. ¿Ya? Y por último tenemos que para multiclase solamente se puede, bueno, solamente podemos usar para separar dos tipos de clases, ¿cierto? Podemos separar esta con respecto a esta, pero no podemos crear otra recta, por ejemplo, que diverja de la recta que ya tenemos. En el caso de los hiperplanos podemos tener como dos hiperplanos divergentes de un punto hacia otro. Así que lo que se hace es hacer un clasificador con respecto a todos los otros. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto, por ejemplo? Lo que hacemos, vamos al ejemplo de acá arriba. Acá. Si queremos clasificar Gentoo con respecto a todos los otros, lo que hacemos es realmente unificar estas dos clases de acá y solamente dejamos Gentoo en una parte con respecto a todas las otras clases. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro clasificador para Gentoo. Después, hacemos todo lo contrario para Chinstrap. Hacemos un clasificador que clasifique Chinstrap, sería como una especie de una cosa así, con respecto a todas las otras. ¿Ya? Y esta zona de acá la clasificamos como Chinstrap y todas estas de acá las clasificamos como no Chinstrap. Y por último, hacemos para Adeli la misma cosa. O sea, toda esta zona de acá va a representar Adeli y todo el resto va a representar no Adeli. Entonces, después mezclamos estos tres resultados de acá. ¿Ya? Esto se conoce comúnmente como one versus all. ¿Ya? Y la de clase va a estar dada como la clasificación que entregue la mayor distancia al margen. Ya no vamos a usar el signo, sino que ahora vamos a usar derechamente lo que dé acá adentro. ¿Ya? Y el máximo de lo que dé acá adentro con respecto a los tres clasificadores va a ser la clase que nosotros vamos a asignarle a nuestro clasificador.
¿Ya? Entonces, eso es principalmente con todo lo que tenemos que saber de Super Vector Machine, que es extremadamente grande el clasificador, que definitivamente lo pensó mucha gente y tiene un montón de funcionalidades. ¿Ya? Así que, bueno, ahora simplemente programemos. ¿Ya? Esto viene como de Scikit y es principalmente para mostrarles cómo se ven las decision boundaries cuando nosotros comparamos solamente el peso corporal con respecto al largo del culo. ¿Ya? Y fíjense que cuando es lineal, se proyectan simplemente líneas de división y ya esto lo está haciendo relativamente bien. O sea, fíjense que acá dejó, este eran las Adelie, esta de acá eran los Chinstrap y esta eran los Gento. Y los separó bastante bien. Pero además nosotros sabemos que podemos hacer unas proyecciones a espacios un poco más, de dimensionalidad un poco más alta, y podemos tener hiperplanos que ya no dividan esto como uno se lo podría esperar, sino que ahora dividen como, ya no como hiperplanos, sino que como ya decision boundaries como tal, sin forma de hiperplano. Ya en este caso tenemos una especie de una forma circular acá y otra forma circular acá y otra acá. ¿Ya? Y lo mismo en el caso de un kernel polinomial. En este caso no anduvo para nada bien, de hecho fue como el peor de los tres, pero puede ser que en algunas otras situaciones ande bastante bien. ¿Ya? Así que, bueno, para clasificar con esto es exactamente lo mismo que antes. Es este boilerplate, que es como un código igual para todos, que teníamos acá. ¿Ya? Entonces, sería simplemente usar esto de acá y después precio, ¿ya? En Scikit, ustedes lo importan como del módulo SVM, y después tienen que importar Support Vector Classifier, ¿sí? Y después hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Que habíamos hecho anteriormente. ¿Ya? Entonces después ipred es igual a svm.predict xtest y después hacen el classification report. Y con eso ya nos sale cómo le fue esta vez. O sea, de nuevo vemos que los resultados que tenemos son bastante buenos y una accuracy del 99%. De hecho, pareciera que se equivocó solamente en uno o dos ejemplos, pero ando extremadamente. Ya, así que eso con esta clase, con eso ya estamos terminando hoy día. Si tienen alguna consulta respecto a los clasificadores, pueden hacerla. Antes sí, decirles que hasta ahora, en este momento de acá, ya no vamos a seguir viendo clasificadores por este momento, sino que vamos a empezar a ver otros temas después en la siguiente clase. Ya después, en algún momento, vamos a retomar con clasificadores. Así que eso. Ya, voy a terminar la grabación. Ya, nos vemos.